Hola, muy buen día. Soy Manuel Zuluaga, coordinador de comunicaciones del Festival de Cine de Jardín. Hoy estoy en conversación con María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia, y es una de las grandes invitadas que tenemos en esta sexta edición del festival. Justo en este marco de Campesinos, el corazón de la paz, el tema por el que estamos apostando en 2021 desde el Festival de Cine de Jardín y la Corporación Antioquia Audiovisual, pues nos interesa reflexionar sobre los procesos que se han desarrollado en los últimos años en torno al esclarecimiento de la verdad. Y María Camila Moreno, pues justo nos va a acompañar hoy sábado en algunas actividades del festival. Ya estamos en Jardín, estamos disfrutando de este municipio tan bello y bueno, además de unas actividades bien chéveres que vamos a tener, María Camila hoy participará de dos conversaciones o dos paneles. El primero de ellos sobre la serie Patrones de la Guerra, que va a estar también María Jimena Duzán y Daniel Alejandro Ramírez, ¿cierto? Ellos ambos realizadores de la serie, así como Víctor Gaviria. Esta serie, les recuerdo, es posible gracias al ICTJ, entonces un poco por ello se va a dar esta conversación también el día de hoy con María Camila. Y además, ella también participará del panel Ejercicios de Lucha por la Tierra y Memoria Campesina, donde participarán además Norberto Villalobos, Mayra Moreno y, como les digo, María Camila. Entonces, un poco hoy queremos conversar con ella como una antesala de estas dos actividades y también para que quienes se quedaron desde su casa en otros lugares de Colombia disfrutando de la programación virtual, pues tengan la oportunidad de conocer un poco más de este proceso. María Camila, bienvenida y gracias por este espacio. Gracias, Manuel, por la invitación. Un gusto estar contigo en este lindo lugar. Súper, pues mira, yo tengo un par de preguntas y como para conocer más del ICTJ y también de sus apuestas frente al cine, al arte en general, y bueno, pues conversemos un poquito sobre ello. Me gustaría empezar hablando de algo que me parece muy bello del proceso del ICTJ, ¿cierto? Y esa cualidad internacional que tiene, esa naturaleza también de aprender de otros procesos y buscar replicarlos en diferentes territorios y contextos. ¿Qué has aprendido de otros países, de otros continentes, frente a, frente a las luchas campesinas o los gestos de resistencia al campesinado en contextos de guerra que se puedan replicar en Colombia o que incluso sean similares a Colombia, ¿cierto? Como para un poco hacernos una idea de por lo que ha pasado el campesinado en el mundo. Pues, Manuel, en la mayoría de los conflictos armados, que es, digamos, como realmente el escenario en el que hoy, pues, hay agendas importantes de justicia transicional en estos contextos en los que se intenta hacer una transición de la guerra a la paz. E incluso en contextos en los que la guerra sigue vigente, como en Siria, por ejemplo, o en Afganistán, en algunas regiones de Afganistán hoy, en Turquía, en fin. Em, las poblaciones rurales en general son las más afectadas por los conflictos armados. Eso lo hemos visto en África, lo hemos visto en Asia y por supuesto lo vimos en América Latina. Creo que hay dos ejemplos muy importantes de procesos de justicia transicional en los que el mundo campesino, el mundo rural, fue muy protagonista tanto durante la guerra, porque fueron las principales víctimas, como luego, sobre todo en los procesos de esclarecimiento de la verdad, que son, por ejemplo, Guatemala y Perú. Pero yo diría que tal vez un elemento común en la mayoría de estos casos es que el mundo rural en países en vías de desarrollo, en términos generales, pues es un mundo que ha sufrido discriminación, que ha sufrido marginalización y donde más fuertemente se siente la pobreza. ¿No? Estamos hablando de países con niveles enormes de desigualdad económica y social. Pues estos, digamos, factores estructurales o causas estructurales que también explican el surgimiento de estos conflictos armados, pues están digamos, en el centro
de las preocupaciones cuando se inician procesos de justicia transicional y sobre todo cuando se quiere, cuando las sociedades enfrentan el legado de las graves violaciones de derechos humanos y deciden hacer reflexiones sobre su pasado y sobre lo que ha pasado. Y allí, por supuesto, es inevitable hacer esa relación entre las causas estructurales, la marginalidad, la pobreza, la discriminación, la inequidad y los conflictos armados. Y cuando finalmente se inician estas transiciones, bien sea porque ha habido acuerdos de paz o porque una de las facciones finalmente gana la guerra y empieza un proceso de estabilización, pues necesariamente esos factores estructurales tienen que ser parte de las agendas de transformación. Y de allí la importancia de que las comisiones de la verdad, como hemos visto en muchos países, en Sudáfrica, en Guatemala, en Perú, para no irnos tan lejos, pero también en Costa de Marfil, en Túnez, digamos, en muchos lugares del mundo, eh, la reflexión sobre esas causas estructurales suele hacer parte de esos ejercicios de construcción de verdad, porque también se entiende que poder esclarecer la verdad, poder hacer una reflexión sobre lo que ha pasado es una condición, yo diría, para poder realmente empezar a transformar esas causas estructurales y empezar a realmente transitar, hacer la transición hacia una sociedad más incluyente, más equitativa. Ese es, digamos, el deber ser, ¿no? Y el objetivo, pues, que se persiguen en estas transiciones. Por supuesto, pues, entre el deber ser y la realidad, pues hay un trecho largo. Yo creo que el aprendizaje principal es justamente que es necesario una reflexión a fondo sobre esos problemas estructurales que tienen las sociedades contemporáneas, ¿no? Y el problema sobre la pregunta sobre el modelo económico, sobre cuáles son las condiciones que han llevado a esa marginalización, a la pobreza, a la inequidad, a la exclusión. Y creo que estoy convencida, además, que estos procesos de justicia transicional tienen que verse como una oportunidad para la transformación de esos factores estructurales. Yo creo que eso lo hemos visto en muchos países y creo que es hoy en Colombia una prioridad de nuestra agenda. María Camila, ¿crees que los campesinos son el corazón de la paz? Yo creo que una paz sostenible, digamos, y una paz integral, si entendemos paz más allá del silenciamiento de los fusiles, y si entendemos que estos son procesos de construcción también de largo plazo, incluso transgeneracionales, necesariamente tenemos que entender que esa sostenibilidad de la paz pasa por la inclusión de todos los actores y sectores de una sociedad y pasa, por supuesto, por reconocer el mundo campesino y a los campesinos. Los campesinos pues están en la base productiva, además son los que producen los alimentos, son los que en muchas regiones pues también conservan, digamos, los bosques, no siempre, pero digamos, hay una relación con la tierra y el territorio que es muy importante, en muchos casos ancestral, y ese mundo rural y en particular los campesinos como sujeto social y político, pues son un actor fundamental para una paz sostenible. Si no lo reconocemos, si no reconocemos además que han sido las principales víctimas de este conflicto, si no reconocemos que en la base del conflicto está el problema por la tierra, pues nunca vamos a transformar las condiciones que nos han llevado a este estado de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, deben estar en el centro de la paz. De hecho, no es gratuito que en el acuerdo de paz con las FARC se haya acordado un capítulo específicamente que es el de desarrollo rural integral, justamente para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, para llevar finalmente desarrollo, equidad, inclusión al campo. Entonces creo que pues es fundamental y nosotros tenemos, digamos, una tradición agraria enorme y un conflicto que hunde sus raíces también en el problema agrario y en el problema de la distribución de la tierra y en el problema de la inequidad en el campo y creo que es fundamental que eso siempre esté en el centro de la agenda. María Camila, te pregunto, ¿cuáles son esas respuestas
que busca la justicia transicional y la justicia restaurativa en las diversas prácticas y manifestaciones artísticas? Pues mira, yo creo que obviamente tenemos un campo académico y técnico muy importante de la justicia transicional, ¿no? Entendemos como justicia transicional estos mecanismos que nos permiten garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en contextos políticos de alta complejidad. Cuando digo contextos políticos de mucha complejidad, me estoy refiriendo justamente a las transiciones políticas, ¿no? Los derechos de las víctimas no son un invento de la justicia transicional, han sido creados por diversos instrumentos internacionales de lucha contra la impunidad, eh, y son derechos reconocidos nacional e internacionalmente. El asunto aquí es cómo garantizamos esos derechos en un contexto político complejo como el de las transiciones, pero también cuando lo que se busca es lograr una paz estable, duradera y la reconciliación de la sociedad. Digamos, todos estos factores se ponen en juego, ¿no? Entonces, es la búsqueda, digamos, de un balance que permita garantizar los derechos de las víctimas, pero al mismo tiempo prevenir que haya nuevas víctimas, cerrar los conflictos armados, como en el caso de Colombia, y avanzar hacia una sociedad incluyente, pacífica y reconciliada. Eh, yo estoy convencida de que el arte digamos, los lenguajes que no son los lenguajes técnicos tienen el potencial de llegar a otros públicos que no son los públicos especializados y técnicos, ¿no? Los que nos reunimos siempre para hablar de la justicia transicional y elaboramos documentos técnicos muy interesantes. Creo que esto tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Esto no puede ser un tema de solamente unos iniciados, sino que tenemos que lograr llegar a los diferentes sectores de la sociedad, porque esto tiene que ver con todos y cada uno de nosotros y nosotras. Digamos, esto no es la construcción de la paz, la búsqueda de la reconciliación, no podemos delegársela a unos técnicos y a unos expertos porque finalmente pasa por la vida cotidiana. Entonces, la gran pregunta es cómo llegamos a ese público a veces escéptico, indiferente, o a públicos que tienen otro tipo de lenguajes, como los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, explorar diversos lenguajes, y por eso el arte es tan poderoso, nos permite poner a la sociedad a reflexionar con diversas herramientas sobre lo que nos ha pasado, sobre nuestro pasado, pero no una reflexión para quedarnos congelados en el pasado, no es una reflexión para congelar las memorias, sino al contrario, es una reflexión que nos permita visualizar un futuro diferente, un futuro donde quepamos todos y todas, un futuro donde estos jóvenes que probablemente no están tan conectados con estos debates, pues al final quieren un país mejor, un país más mejor para ellos, que tenemos una responsabilidad como generación, diría yo incluso de dejar por lo menos sentadas las bases de un país mejor a esas nuevas generaciones. Y tenemos que sin duda buscar diversos lenguajes. Y eso es lo que ha hecho el ICTJ en Colombia y en muchos otros países, buscar formas distintas para llegar con los mensajes a públicos diversos. Y el lenguaje de la música, por ejemplo, del rap, con jóvenes en diferentes contextos, el lenguaje, el cine, la literatura, la poesía, el arte plástico, digamos, todo eso, el teatro, ¿no? Nos ofrece una infinidad de posibilidades para llegar con mensajes que realmente tengan impacto en diversos públicos. ¿Podrías, por favor, contarnos algunas de esas posibilidades que han encontrado en estas manifestaciones? ¿Qué procesos han desarrollado desde el ICTJ en Colombia? Como por ejemplo la serie Patrones de la Guerra, que justo tendremos hoy una conversación Sí. sobre ello. Pues mira, yo soy una fan del lenguaje audiovisual y de hecho el ICTJ pues es una organización internacional que ya lleva muchos años, que ha sido también muy abierta, digamos, a la exploración de diversos lenguajes. Yo le contaba justamente a María Jimena, con quien nos asociamos para hacer esta serie, que hace unos años el ICTJ incluso tuvo una productora de cine
y audiovisual, justamente porque creemos que es una manera muy poderosa de llegar con los mensajes sobre la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por eso decidimos apoyar y producir esta serie, Los Patrones de la Guerra. Ha sido el resultado de largas conversaciones con María Jimena, con colegas también de la Comisión de la Verdad, justamente para poder encontrar como cuál debía ser el lenguaje y la forma, el formato para empezar a poner en el debate público los temas de fondo, ¿no? Que tenemos que debatir sobre lo que nos ha pasado, que serán los temas que justamente, pues, o son algunos de los temas sobre los cuales la Comisión de la Verdad está trabajando y que seguramente estarán en el informe final. Pero queríamos un poco anticipar esa entrega del informe final y empezar, digamos, a ambientar el debate en la sociedad sobre esos problemas estructurales que son los que finalmente tenemos que abordar para poder entender los 50 años de guerra. O sea, esto no ha sido una guerra solamente entre actores armados, aquí hay múltiples actores, múltiples agendas, múltiples dimensiones en este conflicto y eso es lo que hemos querido mostrar con María Jimena en esta serie Patrones de la Guerra. Ya llevamos 4 capítulos, son 9, y cada uno de estos capítulos justamente aborda uno de esos temas, digamos, que creemos que sobre los que hay que discutir. Y qué mejor que hacerlo en el lenguaje audiovisual, ¿no? En contar una historia y a través de esa historia ilustrar ese problema que queremos mostrarle al país y que queremos que se debata, ¿no? Y el lenguaje audiovisual nos da muchísimas posibilidades y pues en la línea, como te digo, de lo que el ICTJ pues ha venido explorando también, pues ha sido una experiencia maravillosa. Por otro lado, te cuento también, Manuel, que el año pasado y seguimos este año con una segunda fase de ese proyecto, nos preguntamos cómo llegarle a los jóvenes. Y además resultó siendo súper oportuno porque luego pasó todo lo del el estallido social y el protagonismo de los jóvenes, sobre todo urbanos. Y ya veníamos nosotros en el ICTJ haciéndonos la pregunta de cómo podemos llegar a los jóvenes, cómo podemos llegar con otros lenguajes, a involucrarlos e implicarlos en las reflexiones sobre lo que nos ha pasado en el país. Y ya el ICTJ tenía una experiencia muy interesante en Gambia, y en Costa de Marfil y algo también en Siria, sobre todo con refugiados sirios en otros lugares, en Líbano, en Turquía, de trabajo con jóvenes y con jóvenes raperos, ¿no? Tú sabes que pues el rap es una expresión de la cultura urbana juvenil muy potente, ¿no? Son como unos cronistas de su realidad. ¿No? En la mayoría de los casos, pues estamos hablando de jóvenes también de zonas marginadas, de las ciudades, que con las uñas están tratando de ser escuchados. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no con el rap? Eh, pues ponemos a pensar a los jóvenes. Entonces hicimos un festival internacional el año pasado y justamente lo que quisimos fue juntar raperos de Colombia, raperos de África, raperos de América Latina, alrededor de temas comunes y uno de esos temas, por supuesto, era la importancia de la verdad y la memoria y de la paz, ¿no? Y seguimos un poco en esa exploración, apoyando artistas que tienen reflexiones muy potentes sobre la realidad del país, sobre el futuro de Colombia para que resuene su voz, ¿no? Y porque creemos que pues así estamos llegando también a otros públicos. Súper. No, pues yo creo que más de eso tendremos la oportunidad de conocer justo en las charlas y por supuesto siguiendo al ICTJ y todos sus procesos. Para concluir esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿crees que el cine puede cambiar el mundo y aportar en el esclarecimiento de la verdad? Uy, Manuel, yo creo que esa es una pregunta difícil y claro, pues mi primera reacción es contestarte con el corazón y decir que sí, yo soy una cinéfila, pues, ¿no? Total y también una amante de la literatura y sobre todo de la ficción. Mira, yo creo, Manuel, que
que hay verdades en las sociedades en diferentes momentos que tal vez solamente se pueden contar con la ficción, el cine, la literatura, el teatro. Em, y el cine en particular, esta maravilla de lo visual y lo narrativo, pues nos permite eh, pues develar verdades, pero también nos propone profundas reflexiones sobre la condición humana, sobre las sociedades, sobre la cultura. Y yo creo que en esa medida pues tiene un potencial enorme también de contribuir a las transformaciones, ¿no? Y construir a contribuir más bien a construir una sociedad mejor en la medida en que nos podemos ver en los espejos que nos muestra el cine. Creo que eso también es muy importante y muy poderoso. Cuenta verdades, nos permite vernos en los espejos del horror muchas veces, nos invita a la reflexión profunda sobre, como te decía, la condición humana, la cultura, la sociedad. Y yo creo que todo eso, pues sin duda es una contribución maravillosa a la paz. Contar, por ejemplo, lo que se ha hecho en este país en torno a la verdad y la memoria, lo que han hecho los campesinos en muchas regiones del país. Justamente hoy vamos a escuchar a Norberto y a Mayra que nos van a contar sobre un proyecto bellísimo que se hizo en la zona de reserva campesina del Pato Valsilla, que fue un ejercicio de memoria transgeneracional, jóvenes campesinos conversando con los viejos campesinos de esa región para contarse la historia a sí mismos, ¿no? De lo que había sido la construcción de ese territorio, el poblamiento, las luchas de resistencia campesina en ese territorio, el conflicto armado, sus efectos, la paz, ¿no? Eh, 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 Eso es bellísimo y poderlo contar, digamos, también en el formato audiovisual, con un corto, pues no es lo mismo que sentarse a contar la historia, ¿no? Ver imágenes es muy poderoso y esa es la maravilla del cine. María Camila, pues para cerrar, ¿te gustaría de pronto agregar algo, una invitación para que sigan pendientes de todos los procesos que hacen desde el ICTJ? Pues bueno, nosotros seguimos aquí comprometidos con este país, con este proceso de paz y con la búsqueda de una paz completa, de una paz integral. Nos falta todavía capítulos por cerrar de esta guerra y tenemos que seguir empeñados en lograr realmente una paz integral que le podamos dejar a las futuras generaciones. Yo los invito a seguir, a no perder la esperanza, a seguir soñando, a seguir creando. Creo que la creatividad y la imaginación nos salvan del dolor que nos deja la guerra, puede sanar las heridas. Entonces, bueno, hay que seguir creando, hay que seguir haciendo cine, hay que seguir haciendo arte, porque ese es el bálsamo que tenemos y la gran esperanza para la transformación de este país. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. No, antes gracias a vos por aceptar llegar hasta Jardín y acompañar el Festival de Cine con todas esas experiencias y conocimientos que desarrollan y que promueven desde el ICTJ y pues, por supuesto, felicitaciones por ello, pero sobre todo gracias por ello, porque finalmente es ese aporte a la paz que todos estamos buscando. Entonces, no, insisto, que tengas buen día y bueno, también un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Bueno, a ti gracias, Manuel, y vengan a Jardín. Esto está lindo.